Maínez de Movimiento Ciudadano. Y vamos a conversar de todo un poco con Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México. ¿Cómo estás? Qué Mario, gusto saludarte, un Eduardo. gusto estar cada año nos vemos aquí. por aquí. Y a esta hora, exactamente. Y a esta hora. Oye, bueno, pues mucha atención, ¿no? De este día en particular. De este viernes estarán presentes los candidatos y además, por si fuera poco, el presidente López Obrador cerrando los trabajos. Bueno, yo creo que es un evento que obviamente ocurre cada 6 años, pero nunca como este año. Es decir, tenemos 3 candidatos y además el presidente cerrando. Y en una elección bastante importante, yo diría, para México por todo lo que implica hacia adelante. Es decir, vamos saliendo de una administración que hizo cosas buenas, cosas malas como todos, pero con una oportunidad enfrente muy relevante. Entonces, poder contrastar a los diferentes candidatos de cara a lo que viene y sobre todo me parece en un entorno geopolítico como el que estamos viviendo es bien interesante y sobre todo, pues saber que es un año, además, pues que tenemos elecciones en Estados Unidos y hay varias paradas, como comentábamos, fuera del aire, de aquí al 5 de noviembre, ¿no? Sí, 2 de junio y de ahí vienen otros momentos importantes, como bien dice 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos que pues también van a marcar el rumbo de las cosas y está poniendo muy interesante también, con Donald Trump en juicio permanente. Vamos a ver cómo se comporta. Vimos también el comportamiento en estas últimas horas del peso, Eduardo, pues de esos que apostaban a que el peso mexicano está fuerte porque es el peso mexicano, bueno, vimos que no es tan así, ¿no? Es decir, un comportamiento con la reciente incursión o ataque de Israel a territorio iraní e inmediatamente hubo un movimiento muy importante hacia el dólar. Fíjate que es muy interesante porque hemos debatido estos días en diferentes puntos la fortaleza del peso. Oye, es que tiene que ver con la disciplina fiscal, tiene que ver con la tasa real. Por supuesto que sí, ese es un factor. Pero el peso hoy obedece a un movimiento global permanente respecto a las divisas emergentes porque el peso tiene mucha profundidad de trading. El 80% del comportamiento del peso se explica por lo que pasa afuera. Y ayer en unos minutos el tipo de cambio se disparó, después regresó una vez que se vio realmente la magnitud y que se empezó a entender lo que había ocurrido en Medio Oriente, pero deja ver realmente por qué el tipo de cambio está donde está en esa paridad y que evidentemente también habla bien del peso mexicano, que hoy es una moneda pues, que tiene este trading global y es un referente emergente y tiene muchísima liquidez, pero hoy se fue, mañana puede regresar y después se puede ir, es decir, lo que estamos viendo es pues que no puedes explicarlo todo con las decisiones solamente locales. Evidentemente, si las decisiones locales no son las correctas, el tipo de cambio se va a ir. Y correctas son, pues, disciplina fiscal, tener muy claro lo que va a ocurrir en el presupuesto del 2025, qué vamos a hacer con Pemex. O sea, sí hay variables que hay que tener mucha atención respecto a lo que nos toca hacer a nosotros, pero no todo es México. ¿Cómo estás viendo el panorama? ¿Cómo se está dejando? ¿Qué margen de maniobra crees que tenga la próxima administración con un déficit fiscal que se estima en un 5.9%, casi 6%, un endeudamiento que también ha crecido? Estamos tal vez cerrando el 2024 por encimita del 50%. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo diría que uno de los grandes retos de la nueva administración va a ser primero definir el presupuesto del 2025, no es menor tener que acotar el déficit fiscal donde lo está recibiendo en este presupuesto. Tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación importante al mercado de que somos capaces de regresar a buenos niveles. Hay que decir que el gobierno está poco endeudado, es de los lugares menos endeudados en términos de América Latina, de cualquier país emergente, pero no es suficiente, es decir, sí tenemos que mandar el mensaje que somos capaces de controlar. Y luego hay una decisión bien importante que hacer, que me parece que es la más relevante en el arranque del sexenio, más que el presupuesto, es qué vamos a hacer con Pemex. Es decir, Pemex tiene un tema de refinanciamiento de deuda, de modelo de negocio y de un mensaje importante que somos capaces de reencauzar una empresa muy importante para el Estado y que ese margen que logres con Pemex te va a ayudar presupuestalmente, no solamente en términos del déficit, sino también desde el punto de vista de lo que va a ocurrir en el sexenio para poder invertir más. Entonces, de corto plazo, el que se siente ya en la presidencia en octubre a tener que tomar estas decisiones no menores. Ahora, dicho eso, el mercado está descontando por lo pronto que se va a hacer bien, pero el mercado hoy lo acabamos de ver, reacciona en segundos. Entonces es muy importante tener muy claro, yo creo que los candidatos lo tienen así de claro, que son temas bien relevantes a debatir. Y luego ya hay otras cosas que tenemos que hacer, digamos, ya con un pensamiento un poco más de largo plazo. Es decir, el tema energético en su conjunto, no solo Pemex. Te iba a preguntar eso, está la Comisión Federal de Electricidad, está la necesidad también de estar apostando a energías limpias. O sea, ahí, podríamos decir, hay un área de oportunidad muy grande, pero el problema es que ya debimos haber empezado hace 10 años. Absolutamente. ¿No? A ver, cuando hablamos de cómo capturamos la oportunidad del nearshoring, cómo capturamos la demanda interna, un tema clave es, si no tenemos capacidad de generación eléctrica a buenos costos, que sea renovable, que sea predecible en lo que va a ocurrir, nadie se te va a instalar en México. Sí. Y luego además hay que resolver cosas que son como todavía más complicadas en tiempo de ejecución, no es menor el tema
eléctrico, que tiene que ver con la infraestructura de logística. México está sufriendo de cuellos de botella enormes en carreteras, en puertos, en aduanas. Y eso hay que resolverlo porque si no también es un costo adicional. Está el problema de seguridad también. Sin duda. Y seguridad en dos niveles, yo diría. Seguridad física, que es la que nos está preocupando enormemente en todo el país y que también tiene impacto en las inversiones. Y luego seguridad jurídica legal contractual, es decir, lo que está pasando en tribunales, el respeto a las reglas. Todo eso, que acabamos de comentar en 3 minutos, pueden ser varios puntos del PIB de crecimiento. Y cuando hablamos de puntos del PIB de crecimiento, luego es un poco etéreo, se traduce en empleo, se traduce en mejores niveles salariales, se traduce en menos pobreza, se traduce en mejor perspectiva para las familias. Entonces me parece que no es menor este debate y debe ser un gran momento para tener un proceso de conciliación nacional y debatir cosas que son de largo plazo, como este tema de las pensiones, de manera integrada, que tiene impacto en las siguientes generaciones, no nada más es en este momento, ¿no? Sí, ahora, yo creo que el gran reto será tratar de poner estos temas en el centro y tratarles de quitar la cáscara que tienen como si fuera una naranja ideológica, ¿no? Si logramos hacer eso, creo que podemos tener proyectos en común muy importantes para desarrollar el país, ¿no? Sí, sin duda. Lo primero es quitemos ideología y pensemos en el país y pensemos cómo logramos maximizar el beneficio para los mexicanos y cómo somos, entendemos lo que ocurre en otros países y sacar experiencia de eso. Sí. Pocas regiones tienen la oportunidad que tienen como Norteamérica y de los integrantes de Norteamérica somos el país que tiene más posibilidades de capturar esta oportunidad, pero tenemos que quitar a un lado la ideología, las diferencias. Gran oportunidad en México este año para sentarnos a conciliar y para poder debatir qué tipo de país queremos hacia adelante. ¿Cómo está llegando el sistema financiero? Lo hemos conversado mucho, creo que llega muy robusto, llega bien, con crecimiento de créditos, a pesar de altas tasas de interés, a pesar del flagelo que nos ha dejado también la inflación, que ahí está su fantasma todavía, pero llega muy bien posicionado para la siguiente etapa, ¿no? Sin duda, yo diría que a veces hablamos mucho y cada convención lo hacemos de la solidez y la liquidez del sistema y las buenas prácticas regulatorias, y en los momentos de crisis es donde se valora y hemos pasado varios test bien importantes de la pandemia para acá, incluyendo lo que pasó en Silicon Valley Bank en Estados Unidos, y te deja ver que el sistema resiste y eso es bien importante para poder apalancar el crecimiento del país. No hay que olvidar que el crédito es un multiplicador de las oportunidades en cualquier economía, no solamente desde el punto de vista de las familias, que es crédito hipotecario, auto, en general consumo, sino también para las empresas. Y la banca está prestando a muy buenos niveles. Llevamos 20 años en promedio creciendo entre 3 y el 5% de lo que crece el Producto Interno Bruto, y luego bancarizando, que eso me parece muy importante. A veces hablamos de que es una oportunidad. No, hoy la banca está bancarizando, está llegando a las pymes, estamos creciendo el crédito de manera muy responsable porque prestamos el ahorro de los mexicanos, y esa es una gran noticia para México. No todos los países pueden decir que tiene una banca sólida, pero además muy bien invertida en términos de tecnología, en términos de infraestructura, y que eso permite decir que los mexicanos tenemos un nivel de aplicaciones y de tecnología disponible en las manos de lo mejor que tiene el mundo. Sí, yo creo que la tecnología ha ayudado mucho a esa bancarización que ha sido el reto de todavía. Como lo decimos, hay mucha área de oportunidad todavía. Yo diría que la tecnología lo ha permitido y me parece que uno de los grandes debates también futuros es tenemos que combatir la informalidad en este país. ¿No se ha logrado bajar índices de uso de efectivo? Sí, ¿No se ha podido? Mira, el combate al efectivo tiene muchas externalidades positivas y me parece que ese es un diálogo que también tenemos que tener muy pronto, porque permite a la gente bancarizarse. La gente muchas veces no se bancariza no porque no hay oferta, es porque no quieren tener trazabilidad de sus flujos de efectivo. Evidentemente, cuando hablamos de esto, pues no solamente es que paguen más impuestos, es que combates la inseguridad y combates la corrupción cuando tú disminuyes el uso del efectivo. Me parece que esa es una batalla que tenemos que dar desde todos los frentes, porque además al gobierno le tiene que terminar conviniendo, porque efectivamente recaudará más, pero no es el objetivo primordial. Hay una muy buena bolsa que tiene la banca mexicana para invertir, ¿no? Para inversiones de aquí al futuro. O sea, sí, está muy capitalizada y eso puede ser un buen detonador para la próxima administración, sea quien sea que llegue. Sin duda, mira, cuando hablamos de crédito respecto al PIB en México, el gran faltante que tenemos para que tengamos 20 puntos más, 15 puntos más, es proyectos de infraestructura. El componente de proyectos de infraestructura sigue siendo muy bajo porque, primero, los últimos proyectos de esta administración no se financiaron con la banca comercial, incluso tampoco en el mercado, y eso quiere decir que hay espacio también, hay capital, hay liquidez para poder, digamos, seguir con esta inercia del crecimiento del 10-15% del crédito, que eso está bien, pero necesitamos muchos proyectos de infraestructura por financiar. México tiene tristemente un problema de demanda de crédito y no de oferta de crédito.
Demanda de crédito por la informalidad, demanda de crédito porque tenemos estos déficits de infraestructura local en muchos estados, municipios, gobiernos estatales, y me parece que también, como bien lo decías, es una enorme oportunidad. El problema de las oportunidades en México es que tenemos que hacer lo correcto para capitalizarlas. Y proyectos de infraestructura son muy complejos de utilizar, pero la banca está lista para prestar, México tiene suficiente capital en la banca, hay suficiente liquidez en las AFORES, por eso es tan relevante lo que estamos debatiendo en este momento, y luego muchos fondos internacionales interesados en llegar a México y que están aquí, hoy tienen mucha presencia. ¿Ves algún riesgo con este planteamiento de las pensiones para el bienestar de este? Mira, yo creo que el principal riesgo es que no es un buen mensaje, o sea, y no es un buen mensaje hacerlo al vapor, no es un buen mensaje tomar recursos de los ahorradores, es un debate que tenemos que tener mucho más largo, mucho más profundo, con mayor visibilidad de cómo vamos a financiar todo. Estamos entrando en 40,000 millones de pesos, que no son menores, pero no es buen mensaje que digas, oye, a la gente que tiene derechos se los vamos a quitar. Y es cuando hablamos del Estado de Derecho y las reglas y que sea certidumbre para todo el mundo. Las pensiones, lo que se decida, va a impactar los siguientes 30, 40 años. Entonces, hacerlo al vapor no es una buena señal. Sí, sí. Bueno, pues falta todavía discusión al respecto, incluso en el legislativo. Terminaría preguntándote, Eduardo, ¿qué es BBVA en México? ¿Qué representa México para el negocio global de BBVA? Bueno, es un banco muy importante, el más relevante para BBVA, pero además no solamente es el impacto que tiene en términos de resultados, sino en México desarrollamos mucho software, muchas aplicaciones para el resto del grupo. México se ha convertido en un país, por el tamaño de banco y por los diferentes segmentos que atendemos, el más grande de México. Un gran laboratorio de pruebas para hacer cosas, y luego tenemos fábricas de software que reutilizamos esto que diseñamos aquí en el resto de los países de América Latina, en España, en Turquía. La relación que BBVA México tiene con nuestra matriz, con el resto de los países, es muy relevante para el grupo. Qué interesante, qué interesante. Ya lo conoceremos más a profundidad, ese desarrollo de software. Mira, interesante, no lo sabía yo, no lo conocía, pero es una buena oportunidad también para conocerlo. Sin duda, encantado. Eduardo, te agradezco mucho y pues estaremos expectantes de qué sucede este día tan importante. Como siempre, gusto saludarte. Gracias, Eduardo, hasta pronto. Vamos con